en esta noche. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu corazón, anhelamos tu presencia en nuestra vida. Habla que tu siervo oye, habla que tus siervos oyen. Señor, bien pudimos quedarnos en casa, calientitos en nuestro sillón, viendo una serie, una película, con un chocolatito, un cafecito, un panecito, pero escogimos la mejor parte. Como tú dijiste, Señor, de María, ella escogió la mejor parte. Nosotros escogimos la mejor parte y no nos será quitada. Así que es por eso que hoy, con todo el corazón, disponemos nuestra vida, nuestro ser, para que tú hables a nosotros, ministres nuestro corazón, hables a nuestro espíritu y nos acerques a ti, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Abre tu Biblia en el libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y cuando lo tengas me lo puedes indicar con un amén. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. ¿Lo tienen? Amén. Éxodo 19, ¿lo tienen? ¿Sí? Puedes ocupar tu lugar en esta noche. Éxodo capítulo 19. Mantén tu Biblia abierta porque vamos a estar meditando en unos versos muy ricos de mucha bendición para nosotros. Éxodo 19. Mira, te platico que para este momento el pueblo de Israel viene saliendo de la esclavitud de Egipto. Para este momento, el pueblo de Israel, Moisés, liderados por Moisés rescata al pueblo de Israel, lo cruzan por el mar y cuando ellos ya van llegando a la orilla, los egipcios, Faraón y todo el ejército egipcio vienen tras ellos. Y cuando ellos van a la mitad de aquel recorrido en el mar, Dios sopla un viento recio para que sople sobre aquel mar, cierra el mar, se viene el mar, se cierra aquel mar y los egipcios con sus ejércitos de Faraón, los carros de Faraón, quedan dentro del mar y entonces destruye a los enemigos y entonces Dios rescata al pueblo de Israel. Y una vez que los rescata y están en el desierto, el pueblo de Israel empieza a cantar. El pueblo de Israel empieza a entonar un cántico de agradecimiento, un cántico de alabanza, porque Dios los rescató y Dios los lleva hacia la tierra prometida. Dios les había prometido que cuando los sacara de Egipto, Dios les había dicho a través de Moisés, los voy a llevar a una tierra que fluye la leche y la miel y ustedes van a ser muy bendecidos en esa tierra. Yo los voy a bendecir. Así que de ese momento a este capítulo 19 pasaron 3 meses. 3 meses pasaron de recorrido y el mandato o la instrucción de Dios en ese recorrido es: vayan al monte Sinaí. Quiero que vayan al monte Sinaí porque allí yo voy a tener un encuentro con ustedes. ¿Cuántos quieren un encuentro con Dios? Yo quiero un encuentro con Dios. Yo quiero que mi vida se encuentre con Dios. Dios le dice, vayan al monte Sinaí porque allí yo quiero tener un encuentro con Dios. Así que mientras ellos van allí hacia el monte Sinaí, el pueblo de Israel va con muchas expectativas. El pueblo de Israel va con mucha esperanza. Algo bueno va a llegar cuando lleguemos al monte. Cuando lleguemos a la orilla de aquel monte, algo bueno va a suceder, algo bueno va a pasar en ese monte. Y así que ellos por fin llegaron a esa montaña y contemplaron ese monte y dijeron, por fin llegamos a este monte, algo bueno va a suceder. Y eso es bien importante, porque es bien importante que cuando tú vengas a la casa de Dios, tú vengas con expectativas de que algo bueno va a suceder en tu vida. Que cuando tú te acerques a la casa de Dios, que cuando tú te acerques a la presencia de Dios, tú vengas con una mentalidad, algo bueno va a pasar en mi vida, porque voy a la casa de Dios y Dios tiene algo preparado para mí. ¿Cuántos creen eso?
Así que el pueblo de Dios está allí y está con expectativa de que algo bueno va a suceder en esa montaña. Y es en esa montaña donde ellos van a recibir la palabra de Dios. Ahora, nota esto, ellos no están pensando en comida, ellos no están pensando en vestido. Es más, llegan improvisados, improvisan una casa, cada quien saca sus cosas, improvisa una casa de campaña. No están pensando en comodidad, no están pensando en comida, no están pensando en que si tienen agua o no. ¿Sabes qué están pensando? Ellos están pensando que están al pie de la montaña de Dios, al pie del monte de Dios. Y ellos saben que al pie del monte de Dios, algo bueno va a suceder, algo magnífico va a suceder, porque ellos han decidido renunciar a eso y han decidido llegar a la presencia de Dios. Y eso a mí me gusta, porque cuando yo pienso en mis placeres, cuando yo pienso en que lo que yo necesito, yo pienso en que, y esto es la esencia del mensaje, yo pienso en que mi propósito es mayor que mi placer. Escucha esto, el propósito de Dios para ti es mayor que tu placer. Escucha esto, el propósito de Dios para ti es mayor que lo que tú deseas, que lo que tú quieres. El asunto está en que Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros, no quiere que tú cumplas su propósito. No quiere que tú cumplas el propósito de Dios, y él va a hacer todo lo posible para desviarte de ese propósito de Dios, y te va a entretener con diferentes placeres bajos, mundanos, que te van a alejar del propósito que Dios tiene para ti. El propósito que Dios tiene para nosotros. Y tú y yo tenemos que entender algo. El hecho de que ya estemos aquí, el hecho de que ya estemos en el monte de Dios, el hecho de que tú vengas a este tabernáculo, es señal de que eres escogido por Dios, es señal de que Dios te trajo aquí, y es señal que Dios quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús por eso. Así que el verso 1 dice que al llegar los hijos de Israel llegaron al desierto, al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Llegaron a ese lugar. Y entonces, pues, después de que salieron de ese lugar, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en ese desierto. Nota eso. Nota que llegaron al desierto. ¿Y sabes algo? Es que ellos llegaron a un desierto físico, pero también a un desierto espiritual. Y lo cierto es que a veces Dios nos pasa por desiertos, y a nadie nos gustan los desiertos. Todos le huimos al desierto. Todos queremos la bendición. Todos queremos la abundancia. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que siempre tener la solvencia, y siempre tener la economía, siempre tener esto, siempre tener la bendición. Pero no todos pensamos en el tiempo del desierto. Pero el tiempo del desierto es necesario para tu crecimiento espiritual. Los desiertos vienen acompañados con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Parte del plan de Dios para bendecir tu vida va incluido el desierto. Dios envía a Israel y dice que llegaron al desierto. Así que es en este momento de desierto donde el pueblo de Israel llega, y Israel está contento, el pueblo de Dios está contento y se somete con mansedumbre al desierto. Le dice el desierto: aquí estoy, Dios. Aquí está mi vida. Y con una actitud de mucha mansedumbre, con mucha humildad, se entrega al desierto el pueblo de Israel. Y es que esa es la actitud correcta para tener la bendición. El asunto es que cuando tenemos nuestras crisis o estamos pasando por pruebas difíciles, lo que menos tenemos es mansedumbre. Lo que viene a nosotros es ansiedad.
¿Y por qué me está pasando esto? Señor, ¿y por qué lo permites? Señor, ¿y por qué estoy pasando por esta prueba? Señor, ¿qué hice? Tanto que te estoy sirviendo, tanto que estoy dando, tanto que estoy haciendo eso, Señor. Estoy en esto, Señor. Te estoy buscando, Señor. Ya me estoy portando bien. Pero cuando Dios quiere que tú y yo entendamos que cuando tú y yo abracemos el desierto con mansedumbre, Dios trabaja en nuestra vida y nos muestra su gloria en medio del desierto. Así que cuando tú pasas por desierto, no te enojes y no te frustres. Ponte contento porque en el desierto Dios quiere mostrar su gloria en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Israel está en el desierto y está esperando la voluntad de Dios. Él está esperando escuchar la voluntad de Dios. Y entonces, porque sabes algo, Dios acampa con los humildes. Dios acampa en el desierto de los humildes. Pero a veces hay cierto orgullo, cierta prepotencia que llega a nuestra vida, que Dios por eso nos pasa por desiertos, para poder decir, hijo, necesitas pasar por el desierto para bajarte un poquito el orgullo. Como dicen los chamacos, para que le bajes 3 rayitas. Bájale 3 rayitas a tu orgullo y sométete al desierto, porque en mi desierto voy a mostrar mi gloria a tu vida. Yo quiero la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en su vida? Así que allí el pueblo de Israel acampó, allí hizo el campamento en medio del desierto. Y entonces dice ese verso, ahí en el verso 2 dice, después de salir de Refidim llegaron al desierto de Sinaí y acampó Israel en el desierto. La Reina Valera 60 dice, y acampó Israel en el desierto. Y sabes, me llama la atención que aquí la palabra y acampó Israel en el desierto, y eso es importante, es muy importante. Es una palabra en singular, no es en plural. Porque aquí viene lo importante. Cientos, miles de personas estaban en un solo espíritu en medio de la montaña. Buscar el rostro de Dios. Todo el pueblo, cientos y miles de personas iban con un solo espíritu y un solo sentir espiritual, esa unión espiritual, iban con ese sentido espiritual. Vamos todos al monte a buscar el rostro de Dios, a encontrarnos con la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel tenía un solo espíritu de unidad y de búsqueda, porque cuando la iglesia de Dios se une, cuando la iglesia está en un solo sentir, cuando la iglesia está en un solo mover, cuando la iglesia está en una sola búsqueda, Dios se mueve y Dios se manifiesta en su iglesia, y hay cosas de bendición y vienen promesas de bendición para la vida y vienen sucesos de bendición para la vida, porque donde está la unidad, ahí está el Espíritu de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Así que Israel estaba entendiendo que el pueblo de Dios estaba unido y deben de preocuparse por la unidad, pero también por las alegrías y por las necesidades de sus hermanos. Y es que ahí es ahí donde habita la presencia de Dios, en la unidad. La presencia de Dios no habita en la división. La presencia de Dios no habita en la discordia. La presencia de Dios no habita en los pleitos. La presencia de Dios habita en la unidad. Así que ahí el pueblo de Dios estaba para buscar la presencia de Dios y estaba con esa vocación humilde, con esa humildad. Venimos a buscar su presencia. Y entonces el pueblo judío demostró humildad al recibir la palabra. No iban con una actitud no iban con una actitud de rebeldía, no iban con una actitud de yo sé todo, de nadie me va a ayudar.
iban con una actitud de humildad, porque donde hay humildad, donde hay reconocimiento de que yo necesito a mis hermanos, yo necesito de la palabra de Dios, ahí hay bendición. Cuidado, iglesia, con el orgullo. Cuidado, iglesia, con no te ataque el orgullo, porque el orgullo no solamente te aleja de tus hermanos, te aleja del propósito de Dios. Así que vemos que el Señor llama a Moisés. Moisés escucha la voz de Dios. Y Moisés sube inmediatamente al monte. El verso 3 dice, y el Señor llamó a Moisés desde el monte. Y Moisés subió, nota esto, subió para hablar con Dios. Y Dios dijo, habla con la casa de Jacob y dile lo siguiente a los hijos de Israel. Y nota en estos versos cómo hay un intercambio, hay una comunicación entre Dios y su pueblo. Porque el objetivo de Dios de llevarlos al monte, esto es importante, el objetivo de Dios de llevarlos al desierto, al monte, es saber si el pueblo estaba dispuesto a recibir lo que Dios tenía para ellos. El hecho de que tú estás aquí, el hecho de que tú vengas aquí, no es casualidad. El hecho de que tú estás aquí no es un accidente. El hecho de que tú estés aquí en la iglesia, que tú asistas a esta iglesia, no es accidente. El hecho de que tú vengas aquí por primera vez no es accidente. Es porque Dios te trajo aquí y esta es una prueba para ti y para mí de saber, ¿estás dispuesto para lo que yo tengo para ti? ¿Estás dispuesto a recibir lo que yo tengo para tu vida? ¿Estás dispuesto a recibir el plan y el propósito que yo tengo para ti? Porque mi propósito es mayor que el tuyo. Mi propósito es mejor que el tuyo. Mi propósito es más perfecto que el tuyo. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir lo que yo tengo para ti? Ese era el propósito por el cual Dios llevó a Israel al desierto y al pie de ese monte, porque Dios quería decirle, ¿estás dispuesto? Quería ver Dios el corazón de Israel, si estaba dispuesto a recibir la voluntad de Dios, a recibir lo que Dios tenía para su pueblo. Si realmente deseaba escuchar la palabra de Dios para su vida. Así que este acto, Dios quería que Israel decidiera voluntariamente, diga voluntariamente, seguir a Dios. Yo les he dicho que a mí mi mamá me obligaba a ir a la iglesia y yo le doy gracias a Dios. Que si bien es cierto, fui obligado, pero hoy yo sigo a Dios voluntariamente. La pregunta es, ¿tú estás siguiendo a Dios voluntariamente o porque te obligan? Así que me llama la atención esto que dice, mira el verso dice, Moisés escuchó la voz de Dios y Dios le habló a Moisés y Moisés subió. O sea, Dios no le dijo a Moisés, Moisés sube. Nota que el pasaje, nota el verso que Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés le habla y Moisés subió al monte voluntariamente. Moisés tuvo la iniciativa de subir al monte. O sea, subió antes de ser convocado. ¿Por qué? Porque Moisés ya había tenido una experiencia con Dios. ¿Sabes algo? Tú estás aquí, pero ese es el primer paso, venir aquí. El segundo paso es subir antes de ser convocado. Y aquí la palabra subir, este es un simbolismo muy poderoso. Este es un simbolismo muy importante, muy poderoso, porque subir implica avanzar al siguiente nivel. Renunciar a tu viejo hombre, a tu vieja mujer, renunciar a las cosas antiguas de hacer, a las cosas
a las cosas como la gente, la mayoría lo hace, como el mundo lo hace, renunciar a eso y decir, ahora yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso significa subir. Eso implica subir. Y Moisés nos muestra el pasaje que Moisés, cuando escuchó la voz de Dios, Moisés tomó la iniciativa, antes de ser convocado, subir al monte. Tú estás recibiendo un llamado y tú has recibido un llamado. Pero ahora te toca a ti. Dios ya te habló, Dios ya te habló por tu nombre. Dios ya mencionó tu nombre. Puedes decir tu nombre, que tiene que todos oigan al mismo tiempo, pero puedes decir en voz alta tu nombre. 1, 2, 3. Dios habla tu nombre. Pero ahora Dios quiere ver tu iniciativa en que tú decidas subir a ese monte. Dios vio en Moisés la iniciativa y Moisés subió antes de ser llamado, porque él ya había tenido una experiencia. Él ya en el primer llamado de Dios, Moisés había visto a Dios en la voz de Dios en medio de una zarza ardiente que no se consumía, y esa zarza lo envió para sacar a Israel de Egipto. Moisés regresa al mismo monte, pero ahora con el pueblo, y cuando escucha su voz dice, yo conozco esta voz, es la voz de Dios, es la voz de su presencia, y voy y acudo al llamado. Antes de que él me llame, yo acudo a responderle, a encontrarme con él, porque yo sé que allí encuentro propósito. Y cuando tú acudes al llamado de Dios, cuando tú voluntariamente acudes al llamado de Dios, allí encuentras propósito. Así que Moisés demostró que él estaba presto a atender a su llamado, que él estaba dispuesto a subir y escuchar lo que Dios tenía para él. Así que nota esto. Nota este verso 3. Estamos en el verso 3. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios, o sea, voluntariamente. Luego le dice, habla a la casa de Jacob. Aquí hay dos tipos de llamados. Dos llamados. Le dice, habla a la casa de Jacob. Y este llamado es, habla a la casa de Jacob. Primer llamado es, háblales de una manera tierna, de una manera amable, como una madre le enseña a los hijos, como un llamado tierno, maternal a los hijos. Ese es el primer llamado. Habla a las mujeres, habla de una manera amable, tierna, como una madre a los hijos. Y ese es el primer llamado que Dios nos llama así. Dios nos llama con ternura. Dios nos llama con amabilidad. Dios nos atrae y nos llama de una manera tierna, con amor. Pero viene un segundo llamado, una segunda llamada, y luego dice el mismo verso 3. Habla a la casa de Jacob y diles a los hijos de Israel. Y este segundo llamado es más enérgico. Ese segundo llamado es como un llamado enérgico, como de un padre estricto, como de un padre que es estricto para con sus hijos. Y es que el llamado es así. El llamado es tierno, pero al mismo tiempo con autoridad. El llamado es tierno, el llamado es amable, maternal, pero también es un llamado de responsabilidad. Porque un cristianismo sin responsabilidad, la verdad es que son puros privilegios, son puras cosas y, o sea, yo quiero, porque muchos quieren una vida de bendición nada más, ¿verdad? Dame, pero cuando se trata de dar, cuando se trata de ceder, cuando se trata de rendir cuentas, cuando se trata de obedecer, entonces ahí sí no queremos. Queremos las bendiciones, pero no queremos los privilegios. Dios tiene bendiciones para ti, sí, pero también Dios tiene responsabilidades para ti. ¿Cuántos quieren las bendiciones? ¿Y cuántos quieren las responsabilidades? ¿Verdad? Entonces, habla esto también de algo estricto, y entonces Dios es firme. Así que Dios habla con ternura y Moisés habla con esta
con esa fuerza. Y entonces el verso 4 le dice Moisés al pueblo: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. Moisés está hablando de parte de Dios y les está diciendo: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado ustedes y los he traído hasta mí. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Si me están siguiendo en el pasaje, verso 4, ¿sobre qué? Alas de águila. ¿Sabes algo? Dios no quería que el pueblo de Dios obedeciera por obligación. Dios quería que su pueblo le siguiera por amor. Así que Dios les ofrece, y escucha esto, nota el verso, dice: ustedes han visto lo que he hecho, cómo los he tomado ustedes y los he traído hasta mí como con alas de águila. Si ustedes prestan oído a mi voz. Verso 5, si ustedes, eso es importante, si ustedes prestan oído a mi voz. ¿Cuántos están haciendo el devocional que estamos haciendo en la iglesia todo el año? Sí, los felicito. Estoy viendo ahí las palomitas de los que sí están leyendo. Muy bien. Y si tú recuerdas, si tú leíste el libro de Génesis, tú vas a poder ver ahí que Dios le ofreció su palabra a las demás naciones y las demás naciones lo rechazaron. Dios le ofreció la palabra a Esaú. Dios le hizo el llamado a Esaú. Pero Esaú, las demás naciones, la palabra de Dios chocaba con sus intereses. Porque cuando Dios llama a Esaú y le dice: Esaú, esta es mi voluntad, esta es mi palabra, te hago el llamado, ¿quieres seguirme y aceptar lo que tengo para ti? Y Esaú, si tú leíste la actitud de Esaú, fue: bueno, si la palabra que tú me das, si el pacto que tú quieres hacer conmigo me deja matar, está bien. Porque Esaú era un asesino. Si el pacto que tú quieres hacer conmigo me deja matar, va, yo le entro. Pero cuando ve la palabra y ve la voluntad de Dios que prohíbe matar, no, yo ahí no. Dios le hace llamado a Lot. Le dice: Lot, tengo mi palabra para ti, tengo el llamado para ti, tengo un propósito para ti. ¿Quieres aceptar lo que yo tengo para ti? Y bueno, si la palabra que tú tienes, el pacto que quieres hacer conmigo, me da permiso de fornicar, me da permiso de tener fornicación, de vivir en unión libre. Tú leíste lo que hicieron las hijas de Lot con Lot, lo leíste, ¿verdad? No tengo que decirte, lo leíste. Bueno, si mi generación, Lot y su generación si tu palabra, tu pacto me deja fornicar, me deja vivir en unión libre, me deja tener relaciones con mis novias y eso, yo le entro. No, Lot, mira, ese es mi pacto. No, yo no le entro. Eso no es para mí. Entonces Dios llama a Ismael. Ismael, yo te llamo, tengo un propósito para ti. ¿Quieres escuchar mi palabra? ¿Quieres hacer un pacto conmigo? Quiero bendecir tu vida. Y Ismael bueno, si tu palabra y tu pacto me dejan robar, si tu palabra y tu pacto me dejan asaltar, si tu palabra y tu pacto me dejan asaltar y ser un bandido, va, acepto. Ismael, mira, esta es mi palabra. No, eso no es para mí. Porque muchos quieren eso. Muchos reciben el llamado de Dios y entienden, saben la voluntad de Dios, vienen a la iglesia, cantan y todo, pero cuando son confrontados, entonces encontramos esas diferentes posturas, ¿verdad? Bueno, si me dejan estafar, si me dejan hacer negocios ilícitos, si me dejan hacer transita por aquí, por allá, sí le entro a tu palabra, pero si no. Bueno, si me dejan vivir en unión libre y si me dejan hacer esto, entonces sí le entro, pero si no. Bueno, si me dejan hacer esto otro, si me dejan vivir de esta manera, acepto la voluntad de Dios, acepto la palabra de Dios, pero si no, porque no entra dentro de lo que me conviene.
¡Wow! Está duro esto, ¿no? Y entonces viene la prueba para Israel. Entonces cuando Israel escucha el mensaje, mira, por eso dice el verso 5, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, si tú aceptas y cumples mi pacto, mira la promesa, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Y entonces mira, donde lo religioso ven algo estricto, los hijos ven un pacto. Y yo te pregunto a ti, ¿qué eres? ¿Cuál es tu óptica? ¿De un religioso o un pacto? Porque el religioso ve como un montón de reglas, pero el hijo ve un pacto de promesa. Donde el hijo ve un pacto de promesa, donde hay una bendición, el religioso ve un montón de reglas que seguir, un montón de reglas pesadas que seguir. Cuando Dios lo que quiere es bendecirte. Cuando Dios lo que quiere es bendecir tu vida. Y eso es lo que estaba pasando, porque cuando Israel escucha esto, luego le dice Dios a Israel, mira lo que hice contigo. Yo te saqué de Egipto como alas de águila. Las águilas ponen a sus polluelos en su espalda para cuando vuelan sobre las alturas con su cuerpo cubrir las flechas de los cazadores. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo te saqué de Egipto como con alas de águila. Te cubrí con mi cuerpo, te cubrí con mi nube en el día y con la columna de fuego en la noche, para que el ejército de Egipto no te derrotara, no te destruyera. Yo te protegí y te traje hasta el monte de mi presencia. Dios es lo que quiere hacer contigo, protegerte del enemigo, protegerte de los dardos del enemigo y llevarte al monte de su presencia, porque es en su presencia donde tú vas a recibir la bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que le dice, si ustedes escuchan mi voz y cumplen mi pacto, serán tesoro especial para mí por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Escucha esto. El llamado de Dios para ti no es ir a la iglesia. El llamado de Dios para ti no es que tengas un ministerio en la iglesia. El llamado de Dios para ti no es que tú te portes bien. El llamado de Dios para ti es hacer un pacto y cumplir su propósito en tu vida donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú fueres, a lo que sea lo que tú te dediques. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida y te quiere llevar como alas de águila para bendecirte y llevarte al lugar de su presencia, porque en su presencia es donde tú vas a recibir la bendición. Yo quiero la bendición de Dios para mi vida. Así que el pueblo de Dios, me encanta la actitud del pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel, a diferencia de los otros, sin saber, fíjate, eso es lo bonito. Ellos tomaron una decisión sin saber lo que Dios les iba a pedir. Es decir, decidieron seguir a Dios con una fe ciega. La decisión de Israel es, sí te voy a seguir. No sé qué me vas a pedir. No sé cuál es el mandato. No sé de qué se trata el pacto. Pero si tú me estás llamando, yo te voy a seguir. Y entonces Dios vio la diferencia entre Israel y las demás naciones y dijo, este es mi pueblo. Este es mi hijo, porque todavía ni le digo qué le voy a pedir. Y escuchó a mi llamado, atendió a mi llamado. Qué diferente a las demás naciones. Y esos son los hijos. Los hijos, la diferencia entre un hijo y alguien que no es hijo, alguien que solamente escucha pero no es hijo, el hijo aprende a confiar en el llamado de Dios, que cuando Dios te llama es Dios.
no sé por dónde me vas a llevar, no sé qué es lo que vas a hacer conmigo, pero si tú me escoges, yo voy a recibir tu bendición. Si tú me llamas, yo voy a obedecer tu mandato. Si tú me estás escogiendo, yo te voy a seguir porque sé que en ti hay bendición. Es mejor estar contigo en todo lo que venga que fuera de ti y creer que tengo todo, pero lejos de ti, porque donde está Dios hay plenitud y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow. Y entonces ellos aceptan el plan de Dios y el pueblo de Dios le dice, verso 8, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando el Señor les dijo las palabras al pueblo, el Señor les dijo, voy a venir en una nube. Voy a venir en una nube espesa y desde ahí voy a hablar con el pueblo para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés le dijo al pueblo y entonces se pusieron en ayuno, se pusieron en oración y entonces le dijo el Señor, debes de poner unos límites, no deben de pasar de ese límite, vas a poner un límite en el monte y van a subir un poquito al monte, pero no van a pasar de ese límite porque el que pase de ese límite o toque más allá del límite va a morir porque no hay nadie que se pare ante mi presencia y pueda resistir. Y entonces, verso 16, al tercer día por la mañana, hubo truenos, hubo relámpagos y una espesa nube se posó sobre el monte y hubo un fuerte sonido de bocina. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se empezó hasta estremecer. Nota esto. En este pasaje hay 4 niveles y esto es importante para nosotros. Mira, hay una profundidad en esto para tu vida. Algo bien bonito, un simbolismo bien bonito. Hay 4 niveles en este monte. En primer lugar, el pie de la montaña. Segundo lugar, segundo nivel, la montaña. Tercer nivel, la nube. Y cuarto nivel, el espesor de la nube. Son los 4 niveles de experiencia con Dios. Eso es bien importante. Porque estos 4 niveles de la presencia de Dios, Dios se los iba a dejar para siempre. Dios le manda a Moisés construir un tabernáculo y después a Salomón le manda construir un templo. Y cuando tú ves el tabernáculo y ves el templo, ves estos 4 niveles. Y los 4 niveles es que el primer nivel, que es, ya dijimos, la montaña, en el templo es la puerta del patio del templo. Segundo nivel es la montaña. En el templo es el interior del patio, o sea, ya entraste por la puerta y entraste al templo. Tercer nivel, la nube, donde estaba parado Moisés. En el templo es, ya entraste al templo, el interior del templo. Cuarto nivel, el espesor de la nube, es decir, el lugar santísimo de la presencia de Dios. Pero estos 4 niveles los seguimos viendo hoy en la actualidad. ¿Cómo, pastor? Sí. Primer nivel son los que escuchan la palabra. Aquellos que vienen a la iglesia y escuchan el mensaje. Es bueno, ya avanzaron, entraron al primer nivel. El hecho de que tú entres a este templo y estés escuchando este mensaje, esta palabra de Dios, tú ya pasaste, ya entraste al primer nivel. Pero ese primer nivel, escuchar la palabra de Dios, es apenas la entrada. Es apenas, ¿sabes dónde? Ven, sígueme acá con tu vista. Estoy caminando para los de la grabación. ¿Sabes dónde es ese primer nivel? Aquí, mira. Es aquí este primer nivel. Es aquí este primer nivel. Apenas es a la entrada de la puerta del templo. Es apenas. ¿Sí se escuchó? Yo no escuché allá afuera, ¿sí? Son buenos estos micrófonos, ¿verdad?
es apenas. ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Dónde estaba? ¿Sí me viste? ¿Dónde estaba? Sí, sí me viste. Es apenas a la puerta de la entrada. Escuchar la palabra es apenas ahí. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que avances al segundo nivel. Voltea con el que está a tu lado y dile, hey, Dios quiere que avances al segundo nivel. Dios quiere que avances al siguiente nivel. El segundo nivel, que es la montaña o al interior del patio, es recibir la palabra. ¿Sabes dónde es este segundo nivel? Recibir la palabra. Vuelve a seguir con tu vista. Estoy caminando, voy para atrás. Apenas es aquí. Ese es el segundo nivel. Ya escuchaste la palabra. Ahora recibe la palabra. Ese es apenas el segundo nivel. Pero Dios quiere que avances al siguiente nivel. Voltea con el que está a tu lado ahora del lado izquierdo y dile, Dios quiere que avances al siguiente nivel. Dios quiere que avances al siguiente nivel. Y el tercer nivel es la nube, donde Moisés estaba parado. En el templo es al interior del templo, donde tú estás. Donde tú estás. Y avanzaste al siguiente nivel. Y eso es conmoverte con la palabra. Cuando tú llegas en este tercer nivel y tú escuchas la palabra, recibes la palabra, pero la palabra te provoca algo, dices, wow, estuvo bonita la prédica. Wow, me bendijo mucho la prédica. Wow, sentí bonito en la iglesia hoy. Se sintió bien bonito la alabanza hoy. Wow, sentí la presencia de Dios hoy. Wow, se sintió bien bonito. Quiero regresar. Wow. Eso es entrar a la nube de su presencia donde Moisés estaba parado. Dentro de la nube, en la montaña. Pero Dios quiere que subas al siguiente nivel. Porque el siguiente nivel, que es el espesor de la nube, es el lugar santísimo de la presencia. Es cuando tú actúas en la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, cuando la unción del Espíritu Santo viene y te toca, te toma y tú caminas en la presencia de Dios, caminas dirigido por el Espíritu Santo y actúas en el poder del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo está en ti, te toma para hacer grandes obras y prodigios para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Y es ahí donde Dios te quiere llevar, al espesor de su presencia, al espesor de su gloria. Y te tengo buenas noticias. Quizá tú digas, pastor, no puedo ser tan bueno, pastor, no puedo ser tan santo. Déjame decirte algo, que la presencia de Dios toca tu vida, y gracias a Cristo podemos entrar en su presencia. Y entonces, es entonces donde Jesús entra en escena, porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. Jesús vino, Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, se hizo humano y entonces dijo, yo voy a cumplir este pacto de Moisés y voy a dar un nuevo pacto para que todo aquel que crea en mí no solamente entre en mi presencia, sino que mi presencia entre en ustedes. Yo me voy, dijo Jesús, pero les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, que estará en ustedes para siempre. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Es por eso que la Biblia dice en Hebreos 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer acto. Entonces Jesús
que es el mediador del nuevo pacto. Nosotros los pecadores nos podemos acercar con Él. Él nos limpia, nos santifica, nos perdona, nos renueva, nos cambia y entonces nos da un nuevo pacto y entonces somos aceptados delante de Él. Y no solamente podemos entrar en su presencia, sino que su presencia misma puede entrar en nosotros y ser nuevos hombres, nuevas mujeres, ser nuevas personas, ser transformados, porque Dios está dentro de nuestro corazón y de nuestra vida. Wow. Así que Jesús dijo, no crean que vine a violar la ley. No, vine a cumplir la ley. Jesús dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, he venido a cumplir toda la ley. Jesús cumplió toda la ley. Jesús cumplió toda la ley y Él lo cumplió perfecto, y gracias a Jesús tú y yo podemos entrar en su presencia, en el lugar santísimo, y ser bendecidos por Él y actuar en la bendición de Él. Así que, y entonces Jesús dice, ahora pongo un nuevo pacto. Ahora les voy a dar un nuevo pacto. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Gracias al sacrificio de Jesús, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ahora nosotros abrazamos un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es recibir por fe el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y al hacer eso, somos aceptados por Dios, perdonados, adoptados como hijos y empoderados para cumplir su propósito en esta tierra. Y entonces tú entiendes que no eres un accidente. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Wow. Así que, gracias a Jesús, ahora somos un reino de sacerdotes. Dice Éxodo 19:6, y ustedes me serán un reino de sacerdotes. Pero me encanta que dice Primera de Pedro, y ahora ustedes, dile a mi pueblo de Israel que ellos serán para mí un reino de sacerdotes. Tú eres un sacerdote de Dios. Tú eres una hija y un hijo de Dios y tú estás aquí. Tu propósito es mejor que tu placer. Tu llamado es mayor que tu placer. ¿Quieres confirmar ese pacto que Dios ha hecho contigo? Vente a altar. Yo quiero orar por ti. Nosotros los pastores y los diáconos queremos orar por ti. Queremos que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida.